Capítulo 175. Primera prueba. Poder. Las dos enormes bestias celestiales avanzaron lentamente hasta el frente de ambos jóvenes antes de detenerse. Se veían casi exactamente iguales, la longitud de su cuerpo era de unos 7 metros de largo, cubiertos por completo con una gruesa capa de escamas azul helado. Por el contrario, su altura era de solo 1,5 metros de altura, con todo su cuerpo cerca del suelo, mostrando una marcada diferencia entre su altura y su longitud. Sogeking no reconoció a esa bestia celestial, pero parecía un enorme pangolín. Sus ojos brillaron con luz fría, y por el aura, ambas eran bestias celestiales de la etapa Sun de nivel superior. Tenía que ser conocido, que la tarea de Sogeking y Wu Jingbing no era derrotar a esas bestias celestiales, sino abrumarlas con su aura. Para un maestro de joyas celestiales ordinario, tal vez podrían derrotar a una bestia celestial de igual nivel, o tal vez incluso mejor. Sin embargo, para poder utilizar su aura para abrumar a una bestia celestial, tenían que estar en un nivel de cultivo mucho más alto. Sin embargo, estas dos bestias celestiales enfrente de ellos, sin hablar de Sogeking, incluso Wu Jingbing estaba en un nivel de cultivo inferior. Después de todo, él acababa de llegar a la etapa de 9 joyas. Esta prueba realmente sería altamente dependiente de sus líneas de sangre ahora. Las dos enormes bestias celestiales eran extremadamente obedientes, sus ojos estaban fijos en el señor de la montaña celestial de nieve, como si esperaran alguna instrucción. Por lo que parecía, estaban increíblemente bien educados y honestos. Xuetian dijo pasivamente: ambos pueden comenzar ahora. El tiempo otorgado es de 5 minutos. Si en ese momento, cualquiera de ustedes no ha logrado abrumarlos, cuenta como un fracaso. Cuando Xuetian dio el comando para comenzar, Wu Jingbing fue el primero en actuar. La luz roja dorada surgió alrededor de su cuerpo, y sus ojos también se tornaron de color dorado brillante. Al mismo tiempo, una poderosa aura surgió de él, la aterradora presencia envolvió a la enorme bestia celestial, que parecía un pangolín, frente a él. El cuerpo de la bestia celestial tembló ligeramente, y pareció vacilar un poco antes de retroceder unos pasos. Sus 4 extremidades se doblaron, y cayó al suelo, su cuerpo todavía temblaba. Él tuvo éxito y había sido abrumado. La luz dorada se oscureció lentamente, y Wu Jingbing puso sus manos detrás de su espalda en una posición relajada, como si nada hubiera pasado. En cuestión de unas pocas respiraciones, había superado con éxito a una poderosa bestia celestial que vivía en las profundidades de la montaña celestial de la nieve. Uno podría imaginar cuán poderosa era su aura. En verdad, con el linaje de Wu Jingbing y su nivel actual de cultivo, normalmente no sería capaz de abrumar a una poderosa bestia celestial a tal velocidad. Sin embargo, se encontraba en un estado bastante inestable durante las últimas horas, con todo el odio hacia Sogeking que se acumulaba en él. Esta vez, primero quería darle un golpe rápido a Sogeking, y había estallado con un impulso de poder masivo al principio, teniendo éxito en un instante. Tan pronto como Wu Jingbing tuvo éxito, naturalmente dirigió su mirada a Sogeking a un lado, esperando ver si realmente podía tener éxito. Mientras lo hacía, sus ojos brillaban naturalmente con un evidente desdén y desprecio. En comparación con la deslumbrante actuación de Wu Jingbing y su impresionante presencia y aura, la actuación de Sogeking fue muy diferente. De hecho, dio unos pasos adelante justo delante de la poderosa bestia celestial, colocando su palma sobre su enorme frente. La débil niebla gris alrededor de su cuerpo comenzó a brillar más, girando a su alrededor, aunque su cuerpo no tenía otros cambios obvios, ni parecía liberar su aura en absoluto. Wu Jingbing sonrió fríamente. Había estado esperando todo este tiempo para que Sogeking tomara medidas. Esta primera bestia celestial se encontraba en la etapa Sun de nivel superior, y con ese insignificante nivel de cultivo, ¿cómo podría abrumarlo? Aún así, ¿por qué no lanzó ese estado de cambio demoníaco? Si lo usaba, al menos podría tener alguna posibilidad de éxito. Justo cuando Wu Jingbing estaba sintiéndose un poco curioso acerca de eso, de repente, la enorme bestia celestial frente a Sogeking colapsó en el suelo. También era un éxito para él. Aunque su cuerpo no estaba temblando, en realidad se había derrumbado encogiéndose en el suelo. Wu Jingbing inconscientemente dirigió su mirada hacia Xuetian, y de hecho vio una ligera sorpresa en la cara de su maestro. En cierto modo, se podría decir que esa forma de abrumar a una bestia celestial no tenía ningún uso en combate real. Después de todo, en cualquier pelea normal, las bestias celestiales nunca se pararían allí obedientemente, permitiendo que abrumarlo lentamente. Al mismo tiempo, los maestros de joyas celestiales generalmente no gastarían su energía celestial en fortalecer su aura y presión.
A pesar de todo eso, no cabe duda de que era una hazaña sorprendentemente impresionante para Zhou Weiqing, un simple maestro de 6 joyas celestiales, poder abrumar con éxito a una bestia celestial de 9 joyas. Aún más, no le había tomado mucho más tiempo que a Wu Jingbing. En la escena, había 6 personas en total. De ellos, 3 se encontraban en la etapa Emperador Celestial y 1 en la etapa Dios Celestial. En todo el mundo, eso ya se consideraba la cúspide del poder. Sin embargo, de las 4 potencias, de alguna manera, ninguno de ellos pudo descifrar cómo Zhou Weiqing realmente logró abrumar a la bestia celestial. De hecho, ni uno solo. Incluso el Señor de la Montaña no fue capaz de descubrirlo. Solo Lord Shilla podía adivinar vagamente cómo él logró hacerlo, pero aún no estaba seguro. A pesar de que parecía haber logrado abrumar a esa bestia celestial de 9 joyas, Zhou Weiqing todavía no emitía ninguna aura o presencia poderosa. Era realmente una sensación extraña. ¿Cómo se las arregló para lograr eso? De hecho, cuando él colocó la palma de la mano sobre la enorme ceja del pangolín, sus ojos se habían vuelto sutilmente púrpuras. Sin embargo, su espalda estaba enfrentando al grupo, y los otros no lo vieron. En cuanto a la bestia celestial, en el instante siguiente sintió una presencia extraña que emanaba de la palma, una aura llena de desesperación. Friolado, desesperación, oscuridad, tristeza, inmovilidad mortal. Incontables emociones negativas invadieron la mente del pangolín. Una bestia celestial de la etapa Sun ya tenía algo de inteligencia, pero no era rival para las bestias celestiales de la etapa Rey Celestial o superiores. Tan pronto como se llenó con esas poderosas emociones negativas, su único sentimiento fue que solo podía rendirse o morir. En esta primera ronda, Zhou Weiqing realmente había recurrido al engaño hábil. No quería revelar sus verdaderos poderes demasiado rápido. Lo que hizo era en realidad muy simple. Esconder la habilidad de devorar del atributo demoníaco dentro de su palma, pero no liberarla realmente. Como tal, ninguno de los otros pudo detectarlo, pero la sensación y el aura de ella aún se emitía a través de su mano hacia la cabeza de la bestia celestial, incluso si todavía no había tomado acción. A medida que su nivel de cultivo había crecido, y su cuerpo había pasado por la evolución 2 veces, la habilidad de devorar también había mejorado drásticamente. Podría decirse que estaba llena de muchos usos milagrosos diferentes, y realmente estaba a la altura de su nombre como la habilidad más fuerte de todo el atributo demoníaco, capaz de mejorar infinitamente. Lo que era más importante, a la bestia celestial se le habían dado instrucciones estrictas de no defenderse, y su estrategia de usar devorar oculto había sido directa, pero milagrosamente efectiva. Tan pronto como Zhou Weiqing terminó de abrumar a la bestia celestial frente a él, ni siquiera miró a Wu Jingbing. En cambio, retrocedió unos pasos, parado allí en una posición tranquila y relajada. Cuando las 2 bestias celestiales se pusieron de pie una vez más, la que enfrentó a Wu Jingbing no tuvo muchos cambios, solo un atisbo de miedo en sus ojos. Sin embargo, la que enfrentó a Zhou Weiqing tenía la cabeza baja, sin siquiera atreverse a mirarlo. Estaba arraigado en su mente que incluso si solo lo mirara, lo devoraría totalmente. Xuetian agitó sus manos, e inmediatamente las 2 bestias celestiales regresaron a la cueva de donde habían venido, abatidas y con sus colas entre sus piernas. Xuetian continuó pasivamente, sin dar ningún comentario sobre el rendimiento del duro. Segundo, prepárense. Ninguno de ellos detectó cómo el Señor de la Montaña Celestial de la Nieve logró hacerlo, pero desde las profundidades de la oscura cueva, aparecieron las siguientes 2 bestias celestiales. Sin embargo, en comparación con el gran par anterior, estas 2 eran mucho más pequeñas y ágiles. Zhou Weiqing estaba muy familiarizado con ellas, un par de emperadores de plata. Las 2 figuras pequeñas destellaron en el aire, rodeando las cabezas de Zhou Weiqing y Wu Jingbing respectivamente. Este par de emperadores de plata todavía eran jóvenes, y su nivel de cultivo también estaba en el nivel superior de la etapa Son, al igual que la vieja mascota de Zhou Weiqing, el pequeño frijol rojo. Pensando en el pequeño frijol rojo, Zhou Weiqing sintió que su corazón se sacudía de repente. Anteriormente, él había sido asesinado mientras lo protegía de Wu Jingbing, e incluso hasta ahora, todavía recordaba esa escena claramente, así como el dolor que le trajo. Mirando a los 2 emperadores de plata que los rodeaban, la calma de Zhou Weiqing finalmente se rompió, y miró hacia Wu Jingbing. Como si sintiera la mirada de Zhou Weiqing, Wu Jingbing también miró hacia él, sus ojos brillaban con tanto desdén como con un intento asesino no oculto. Con un frío la luz dorada y roja brilló intensamente una vez más, estallando en los cielos.
Si uno comparara el aura y la presencia del espíritu divino del león de tierra celestial de Wu Jingbing con la de un océano, entonces el emperador de plata sería un pequeño bote dentro de ese océano, arrojado por una tormenta tempestuosa, haciendo todo lo posible para liberarse de las restricciones de la poderosa aura. Ambas eran bestias celestiales de la etapa Sun de nivel superior, pero estaba claro que el emperador de plata con el potencial de alcanzar la etapa rey celestial era mucho más fuerte y más resistente que la primera bestia celestial. Además, era mucho más ágil y con una velocidad impresionante. Si no fuera por la restricción de Xueotian, ya se habría liberado del aura de Wu Jingbing y habría huido rápidamente. Por supuesto, si estas bestias celestiales pudieran atacarlos, sería mucho más difícil oprimirlos y abrumarlos con solo sus auras. Por otro lado, Zhou Weiqing también había tomado medidas. Debido al hecho de que su primera ronda había sido ganada de forma tan extraña, actualmente todas las potencias estaban enfocados en él. La gruesa niebla gris que se arremolinaba surgió una vez más del cuerpo de Zhou Weiqing, junto con un aura demoníaca pura y gruesa. Al momento siguiente, él simplemente levantó la cabeza y miró al emperador de plata que lo rodeaba. Con un solo comando retumbante, dijo, «Baja». Un milagro sucedió después. En el instante siguiente, el emperador de plata que giraba libremente se detuvo abruptamente, sus alas se doblaron como si algún poder invisible se hubiera apoderado de ellas, un poder del que no podía liberarse. Mientras descendía en espiral, aterrizó en la mano derecha extendida de Zhou Weiqing, bajando su orgullosa cabeza. Esta vez, la velocidad de Zhou Weiqing fue incluso más rápida que la de Wu Jingbing. La línea de sangre del espíritu divino del león de tierra celestial era indudablemente fuerte, pero después de todo, era una bestia celestial de la tierra. El emperador de plata pertenecía a los cielos y, por lo tanto, Wu Jingbing no tenía ninguna manera de alcanzarlos fácilmente. Solo podía usar su propia aura poderosa para seguir presionándolo, y para el momento en que logró aplastar a su bestia celestial, Zhou Weiqing ya había liberado al emperador de plata en sus manos. Por supuesto, la razón por la cual Zhou Weiqing podría tratar con el emperador de plata tan fácilmente y solo él y Lon Shi ya sabían la razón. En realidad, era muy simple. La línea de sangre de dragón dentro de su cuerpo. ¿Qué era un dragón? Una de las bestias celestiales más fuertes, incluso más alta que los espíritus divinos del león de tierra celestial. Aún más importante, eran los señores de los cielos y tenían soberanía absoluta sobre estos. Tan pronto como Zhou Weiqing lanzó su aura con un toque demoníaco, mantuvo una pista de su linaje de dragón, y el pequeño emperador de plata ya no pudo resistir. Es posible que el espíritu de dragón solidificado no le haya dado ninguna habilidad, pero la cantidad de beneficios que tenía era muy alta. El poder sobre las bestias voladoras era uno de ellos. En ese momento, la cara del rey león Gusite se había nublado. Originalmente, la prueba que él pensó que sería una victoria aplastante se había convertido en una pelea mucho más pareja de lo que había imaginado. No pudo evitar preocuparse un poco, ya que este discípulo del emperador celestial 6 supremo no era tan simple como pensaba. Con un nivel de cultivo de solo 6 joyas, en realidad había logrado abrumar a esas dos bestias celestiales. Aún más, en esta segunda ronda fue incluso más rápido que su propio hijo. La siguiente era la tercera bestia celestial. Una vez más, estaba en la etapa Sun de nivel superior, y esta vez fue Wu Jingbing quien tomó la delantera de nuevo, ya que era una bestia celestial terrestre basada en la velocidad, y el espíritu divino del león de tierra celestial era fuerte contra ella, causando ser abrumado muy rápidamente. En cuanto a Zhou Weiqing, le tomó casi la mitad de tiempo antes de que el leopardo de nieve finalmente se sintiera abrumado. Ustedes dos pueden descansar por un momento. Habiendo completado la tercera ronda, Xueotian no convocó al cuarto par, sino que hizo un gesto para que los dos descansaran. Después de todo, las últimas 3 rondas habían cobrado un alto precio en su energía espiritual y celestial, y también en su fuerza de voluntad. Maestro, no hay necesidad, todavía puedo continuar. Antes de que Zhou Weiqing pudiera hablar, Wu Jingbing habló con entusiasmo, mirando a Zhou Weiqing con desdén. Al ver que su propio discípulo carecía de calma, Xueotian no pudo evitar fruncir el ceño. Aunque sabía la razón por la cual él actuaba así, no pudo evitar sentirse un poco decepcionado por la temeridad subconsciente y la falta de gracia que mostraba. Zhou Weiqing ignoró la mirada de Wu Jingbing, volteándose hacia Xueotian y diciendo respetuosamente, «Gracias, señor». Mientras decía eso, se sentó en una posición de meditación, comenzando a recuperarse silenciosamente. Sabiendo que una tarea agotadora estaba por delante de él, Zhou Weiqing naturalmente quería mantenerse en las mejores condiciones. Sabía que no sería fácil vencer a Wu Jingbing, sin importar que tan confiado le hubiera dicho que estaba Lon Shi, y no se permitiría actuar como su oponente, subestimándolo.
Además, sabía que sus propios atributos carecían del atributo espiritual, y en términos de energía espiritual no era rival para Wu Jingbin en lo absoluto. En las últimas 3 rondas, especialmente la última, Zhou Weiqing había pagado un alto precio en su energía mental solo para evitar que su propia fuerza se revelara demasiado pronto. Al menos, había logrado depender del aura del dios demonio tigre oscuro para reprimir al leopardo de nieve, teniendo éxito después de algunas luchas. Al ver que Zhou Weiqing no se dejó engañar por su provocación, Wu Jingbin solo pudo sentarse humildemente, comenzando a recuperar su propia energía celestial y espiritual. Xuan Tian les dio a los 10 minutos de descanso. Sin embargo, cuando salió el siguiente par de bestias celestiales, ya no eran de la etapa Zhou. Cuando 2 reyes lobos de las nieves aparecieron frente a Zhou Weiqing y Wu Jingbin, sus expresiones se congelaron. El rey lobo de las nieves tenía aproximadamente 1,5 metros de altura con 4 metros de largo. No se los consideraba enormes, con el cuerpo cubierto con piel plateada y un tenue halo plateado a sus pies. Sus extremidades eran gruesas y poderosas, y las obvias garras largas emitían un fuerte tintineo mientras caminaban por el piso. Nadie dudaría que esas poderosas bestias celestiales causarían estragos en cualquier campo de batalla en el que aparecieran con su aterrador poder ofensivo. Rey lobo de las nieves. Etapa rey celestial de nivel bajo, una bestia celestial de atributo dual con los atributos espacial y agua. También tenía un talento innato llamado sed de sangre, y era una de las raras especies nativas que solo se encontraban en el cielo de las 10.000 bestias. Los reyes lobo de las nieves caminaron respectivamente al frente de Zhou Weiqing y Wu Jingbin. Ambos eran tranquilos y dóciles, claramente bajo el control de Xuan Tian, pero aún así sus ojos estaban llenos de orgullo y su fría aura estaba más allá de las 3 primeras bestias celestiales de la etapa Song. Una etapa rey celestial era, después de todo, una etapa rey celestial. La expresión de Xuan Tian permaneció impasible, y él dijo con calma: comiencen. El tiempo se incrementa a 10 minutos. Roar y un aullido fuerte, resonante, lleno de ferocidad salvaje, fue emitido por la boca de Wu Jingbin. Al mismo tiempo, su cabello rojo dorado se elevó al instante, al igual que un león macho enfurecido. La luz dorada no se dispersó como las 3 veces anteriores, sino que cubrió todo su cuerpo como un escudo sólido mientras sus ojos resplandecían con una luz brillante, como si 2 espadas de luz dorada estuvieran cayendo hacia el rey lobo de las nieves y Zhou Weiqing podría haber estado ocultando su verdadero poder, pero eso significaba que Wu Jingbin no lo hacía. Aunque su corazón estaba lleno de odio por Zhou Weiqing, seguía siendo el príncipe león después de todo. No era tonto, y su fuerza y poder era sin dudas fuerte. Después de todo, él no solo era un poderoso miembro de los espíritus divinos del León de Tierra Celestial, sino que también era el primer discípulo de la máxima potencia en todo el mundo. Por otro lado, un aullido extrañamente similar resonó en el cuerpo de Zhou Weiqing, casi al mismo tiempo. Sin embargo, en comparación con el aullido muy excitado y enojado de Wu Jingbin, el rugido de Zhou Weiqing fue bajo, incluso helado. Sus ojos se volvieron inyectados de sangre al instante cuando gruesos tatuajes negros de tigre aparecieron en la superficie de su piel. Sus músculos se hincharon obviamente, y su pierna derecha comenzó a irse hacia atrás mientras sus palmas se curvaban en patas de tigre. Un espeso resplandor negro, gris y azul, brotó de dentro de su cuerpo. Si alguien describiera el aura de Wu Jingbin como salvaje y feroz, entonces el aura de Zhou Weiqing sería una arrogante y extravagante, llena de una frialdad arrogante e incluso demoníaca. Enfrentándose a una bestia celestial de la capa rey celestial, estos dos no tuvieron más remedio que usar su verdadero poder. Ese era el poder de sus líneas de sangre. Estado de cambio demoníaco. Exclamaron al mismo tiempo el rey león Wuzite y el rey tigre Xuaoyin, y sus ojos conmocionados se voltearon hacia el emperador celestial 6 supremo. Ninguno sabía nada de Zhou Weiqing, y tan pronto como vieron su estado de cambio demoníaco, ambos se sorprendieron y desconcertaron. Después de todo, se podría decir que el estado de cambio demoníaco era el poder exclusivo de la secta demonio celestial. Sin embargo, este joven frente a ellos no era el discípulo de Long Shilla. ¿Cómo podía eso no ser extraño? Long Shilla los miró exasperadamente y dijo: ¿quién dijo que solo los miembros de la secta demonio celestial pueden tener el estado de cambio demoníaco? Bien, les diré la verdad. Mi precioso discípulo tiene el atributo demoníaco de primera generación. Es decir que su atributo demoníaco está al nivel de un atributo santo. HMPH. Al escuchar las palabras de Long Shilla, la cara del rey tigre se llenó de sorpresa. Zhou Weiqing no solo tenía 6 atributos como Long Shilla, incluso uno era un atributo santo. Este joven de menos de 20 años de edad y tal vez su talento era aún más aterrador que el del emperador celestial 6 supremo y aún más importante, era tan joven.
A pesar de que acababa de llegar a la etapa de 6 joyas, todavía tenía más de 10 años para cargar hacia adelante. Con Lon Shilla como su maestro, ¿quién se atrevía a decir que no podría alcanzar la etapa Rey Celestial antes de la edad de 30 años? Si lograra hacerlo, entonces, tal vez, un futuro Dios Celestial. Capítulo 176 Bestias Emperador Celestial. En cuanto al Rey León Busite, en el momento en que vio el estado de cambio demoníaco alrededor de Sogeiki, el pensamiento que surgió en mente fue muy diferente. Su mirada sobre él también cambió, volviéndose fría y nublada. Un joven increíblemente talentoso, pero que no podía ser usado por él mismo. Si le doy suficiente tiempo para crecer, y eso podría llevar a circunstancias imprevistas e incluso desastrosas y... Solo el señor de la montaña celestial de la nieve, Xuetian, permaneció allí de pie, impasible, con el rostro inexpresivo como si no le importara nada. Sin embargo, si uno lo examinaba de cerca, descubrirían que su mirada también estaba paralizada en Sogeiki. Desde la perspectiva de Xuetian, sentía curiosidad por Sogeiki. Había escuchado muchas noticias sobre este joven de parte de su hija, y en este momento, lo que estaba a punto de hacer era crear una pelea verdaderamente justa, aunque en apariencia superficial estaba ayudando a Gu Jingbin. Con respecto a ese joven que le había robado el corazón a su hija, los sentimientos de Xuetian eran bastante confusos. Sin embargo, sin duda sentía mucha curiosidad por él, especialmente cuando supo que tenía los 2 atributos santos, demoníaco y tiempo, lo que había despertado aún más su interés. De todas las personas presentes, el que tuvo la mayor impresión sobre la aura y la presencia actual de Sogeiki era naturalmente Xuetian. Al igual que su hija hace años, sus propios atributos divino y espiritual, los otros 2 atributos santos, podían percibir claramente a los atributos santos demoníaco y tiempo de Sogeiki. Vagamente, los 4 atributos santos resonaban entre sí. El rey tigre Xuetian también sintió una extraña conexión con Sogeiki, y esa era la razón del porqué, aunque él no lo sabía. En cuanto al Rey León y el Príncipe León, aunque ambos también tenían los atributos divino y espiritual, en términos de pureza y fortaleza, no eran rivales para la línea de sangre del espíritu divino del Tigre Celestial. Además, del hecho de que tenían fuertes sentimientos de enemistad y odio hacia Sogeiki, su conexión con él era mucho más débil, incluso insignificante. Tal vez, una gran parte de por qué Xuetian estaba dispuesto a darle una oportunidad justa a Sogeiki era debido a sus 2 atributos santos. Después de todo, nunca permitiría que una persona inútil, sin un buen futuro, se convirtiera en su yerno. Actualmente, todos los sentidos de Xuetian estaban enfocados en Sogeiki, y casi tan pronto como él lo desató, sintió algo diferente de su estado de cambio demoníaco. Como el señor de la montaña celestial de la nieve, ¿cómo podría Xuetian no tener ningún contacto previo con la secta demonio celestial? Se había enfrentado a muchas de sus potencias en su tiempo, y naturalmente sabía cuán poderoso era el estado de cambio demoníaco. Incluso él mismo, también era cauteloso sobre los poderes únicos del atributo demoníaco y sus cambios especiales. Sin embargo, el actual estado de cambio demoníaco de Sogeiki era diferente de cualquier otro que haya visto antes y tal vez en un estado más elevado que ninguno, incluso más que el del actual maestro de la secta demonio celestial. Etapa Dios Celestial. Esa era una etapa terrorífica que podía controlar y dominar completamente toda la energía dentro de su esfera de control. Xuetian podía sentir naturalmente cada cambio menor y el flujo detallado en el cuerpo de Sogeiki. Lo primero que sintió sobre su estado de cambio demoníaco fue el cambio en su espíritu. Para todas las potencias anteriores de la secta demonio celestial que Xuetian había conocido, incluso el maestro de la secta, cuando entraban en su estado de cambio demoníaco, su espíritu fluctuaría y no se calmaría. Sin embargo, eso no estaba presente en Sogeiki. De hecho, cuando entró en el estado de cambio demoníaco, aunque su aura y su presencia sufrieron un revuelo completo, su espíritu todavía estaba tranquilo y pacífico como un lago. ¿Qué significaba eso? Que ya no era tan simple como un estado de cambio demoníaco controlado. Lo siguiente fue el poder total dentro de su línea de sangre. El estado de cambio demoníaco era originalmente una especie de poder mutado que se unía al poder de línea de sangre con el atributo demoníaco. En general, fueron los factores únicos dentro de las líneas de sangre humanas mezcladas con el atributo demoníaco, y era exactamente porque el poder dentro del atributo demoníaco era mucho mayor que el del linaje humano, por lo que muchos maestros de joyas demoníacas entraban en un estado de locura, perdiendo el control, etcétera, etcétera. Sin embargo, la situación de Sogeiki era claramente muy diferente. El poder de la línea de sangre que se fusionó con su atributo demoníaco no era solo su propia línea de sangre humana, sino también otra línea de sangre que no era más débil y tal vez incluso más fuerte que su propio linaje del espíritu divino del Tigre Celestial.
esa línea de sangre y incluso la potencia más poderosa del mundo, Xoutian, quien controlaba las bestias celestiales más fuertes en toda la montaña celestial de la nieve y nunca antes había visto una línea de sangre como esa. De hecho, él ni siquiera había escuchado algo así antes. Cuando estos dos poderes se fusionaron, causaron que el estado de cambio demoníaco de Zhou Weiqing se volviera mucho más fuerte que todo lo que había visto antes. El aura emitida por él ya estaba más allá de cualquier estado de cambio demoníaco ordinario. Tianer le había dicho a Xoutian sobre él, y cómo tenía un talento incomparable en abrumar a las bestias celestiales. Anteriormente, cuando su nivel de cultivo aún era muy bajo, ya había logrado almacenar poderosas habilidades. Esa también era la razón por la cual Xoutian había elegido la ruta de abrumar bestias celestiales durante esta primera competencia. Después de todo, solo en términos de nivel de cultivo, estaba demasiado lejos de Wu Jingwin, y la diferencia de edad no era insignificante. Para mantener la competencia realmente justa, no quería un choque frontal directo entre los dos jóvenes. Actualmente, mientras continuaba sintiendo todos los cambios del estado de cambio demoníaco, la cara de Xoutian permanecía impasible e inexpresiva. A pesar de eso, su corazón estaba realmente conmocionado. ¿Qué clase de línea de sangre tenía ese Zhou Weiqing? ¿Cómo podría ser tan poderosa? Además, a medida que pasaba el tiempo, el shock en el corazón de Xoutian se hizo más y más fuerte, hasta tal punto que casi podría describirse como tormentas tempestuosas y oleadas turbulentas. Eso era porque descubrió que la línea de sangre de Zhou Weiqing también era del tipo tigre. Aún más importante, esa línea de sangre parecía tener una extraña relación complementaria con su propia línea de sangre del espíritu divino del tigre celestial. En ese instante, Xoutian pudo entender por completo por qué su hija había buscado a Zhou Weiqing para que lo acompañara en un capricho tan fácil. En ese momento, su nivel de cultivo era bajo, y no era capaz de ocultar su presencia o aura. En ese momento, Tianer no solo había percibido la atracción de los 4 atributos santos reverberando y recurriendo el uno al otro, sino también el aura complementaria de sus líneas de sangre, lo que fuertemente la había atraído hacia él. Mientras pensaba hasta ese punto, el latido del corazón de Xoutian no pudo evitar acelerarse rápidamente. Incluso como la mejor potencia del mundo, de alguna manera no pudo controlar su propio corazón. Eso era porque Zhou Weiqing vio una posibilidad. La posibilidad de romper la 13ª joya, el legendario cambio celestial. En ese instante, las escamas de su corazón temblaban. Por fin, con un sonido lento, el rey lobo de las nieves frente a Wu Jingwin cayó al suelo. Éxito abrumador. Después de todo, los lobos y los leones no estaban en el mismo nivel, y espíritu divino del león de tierra celestial contrarrestaba perfectamente al rey lobo de las nieves, especialmente porque Wu Jingwin ya estaba en la etapa de 9 joyas. Aún más, él había usado su atributo espiritual para presionar a la bestia celestial. El poder de un atributo santo junto con su linaje superior. No era tan difícil abrumar al rey lobo de las nieves. Los atributos duales espíritu y divino eran una de las técnicas más importantes de la montaña celestial de la nieve al suprimir o controlar bestias celestiales, por lo que de alguna manera se podría decir que el rey lobo de las nieves estaba acostumbrado a ser abrumado de esa manera. Así como Wu Jingwin tuvo éxito, en el otro lado, Zhou Weiqing también tuvo éxito casi al mismo tiempo. Zhou Weiqing había levantado su pierna derecha demoníaca detrás de él, con sus palmas extendidas. Se podía ver claramente que entre cada pata, había una bola de humo gris arremolinándose. En cuanto a sus ojos inyectados en sangre, brillaban con una intensidad impactante, con una aura espesa de supresión que de alguna manera lograba aplastar al otro rey lobo de las nieves al mismo tiempo. Por supuesto, ese rey lobo de las nieves no solo temía al aura del dios demonio tigre oscuro de Zhou Weiqing, sino también a la habilidad de devorar en sus manos. Cualquier bestia celestial debajo de la etapa Dios celestial estaría aterrorizada instintivamente por la habilidad de devorar, y esa era también una de las razones por las que Zhou Weiqing había sido capaz de abrumar a esas poderosas bestias en el pasado, cuando su nivel de cultivo era mucho menor, permitiéndole el almacenamiento de habilidades mucho más allá de su nivel normal. La razón por la que usó el estado de cambio demoníaco simple en lugar de su recién adquirida transformación de tigre dragón era porque aún deseaba ocultar su verdadero poder. Después de todo, el espíritu de dragón solidificado no era como su línea de sangre del dios demonio tigre oscuro, que afectaba todo su cuerpo. Como tal, después de fusionarse con el espíritu de dragón solidificado, ya no podía ingresar en el estado de transformación sin ingresar al estado de cambio demoníaco. Por supuesto, todavía podía no activar la transformación del tigre dragón y solo usar el estado de cambio demoníaco. Además, incluso mientras usaba su estado de cambio demoníaco actual, se centraba principalmente en la presencia y el aura, y no era una gran carga para su energía celestial.
Incluso podría esconder sus alas, sin permitir que su estado de transformación total se muestre frente a todos los demás. Aún así, había logrado superar al Rey Lobo de las Nieves. Después de todo, abrumar bestias celestiales era en lo que destacaba incluso en el pasado, y mucho más ahora que había alcanzado la etapa de 6 joyas. Y las siguientes bestias celestiales, de la quinta a la séptima, también estuvieron en la etapa Rey Celestial, en el nivel medio, nivel alto y nivel máximo, respectivamente. Hasta ahora, Zhou Weiqing y Wu Jingbing habían usado el mismo método que en la cuarta ronda para completar su sometimiento. Por supuesto, el tiempo tomado también continúa aumentando, pero los dos continuaron teniendo éxito. 7 de las 10 rondas ya se habían completado, y ambos seguían estando totalmente iguales. Originalmente totalmente confiado en su victoria, el odio y el desprecio de Wu Jingbing habían cambiado a la seriedad. Tenía la extraña sensación de que este actual Zhou Weiqing era muy diferente del hombre insignificante que había destrozado fácilmente hace unos meses. Incluso su estado de cambio demoníaco parecía diferente. Puede que no sea tan fácil derrotarlo en términos de abrumar a las bestias celestiales. Para todo el grupo de curiosos, tal vez el más tranquilo era sorprendentemente el Emperador Celestial 6 Supremo. Sabía que Zhou Weiqing ni siquiera había usado la transformación del tigre dragón, pero ya había completado 7 rondas. Aunque ambas partes parecían agotadas, él todavía confiaba en que Zhou Weiqing tenía esto en la bolsa. Ambos pueden descansar durante 1 hora. Una vez más, Xuan Tian proclamó un tiempo de descanso. Esta vez, Wu Jingbing no habló, y los dos jóvenes se sentaron a la vez, tratando de recuperar su espíritu y energía rápidamente. Podrían haber completado las primeras 7 rondas, pero eso no significaba que las 3 últimas fueran fáciles para ellos. Sin lugar a dudas, sería hora de que se encuentren con bestias celestiales de la etapa Emperador Celestial. Al igual que los maestros de joyas celestiales, en términos de nivel de cultivo para las bestias celestiales, también había una gran brecha entre la etapa Rey Celestial y la etapa Emperador Celestial. Tanto Wu Jingbing como Zhou Weiqing no confiaban en seguir teniendo éxito. Después de todo, no importaba cuán fuerte fuese una línea de sangre, había un límite de cuánto podría acortar la brecha en el nivel de cultivo y el poder total. Incluso si la bestia Emperador Celestial no podía atacarlos, aún era una tarea difícil. La sensación de superioridad en el corazón de Wu Jingbing se había disipado hace mucho tiempo, pero aún no creía que fuese a perder. Como un maestro de 9 joyas celestiales, confiaba en que su velocidad de recuperación era muy superior a la de Zhou Weiqing, especialmente porque tenía el atributo espiritual y mayor energía espiritual, por lo que su velocidad de recuperación era definitivamente asombrosa. Sin embargo, pasó 1 hora, y cuando los dos jóvenes se pusieron de pie una vez más, Wu Jingbing se sorprendió al ver que Zhou Weiqing parecía renovado y rejuvenecido, como si estuviera de nuevo en óptimas condiciones. ¿Cómo podría no sorprenderse? Xuan Tian miró a los dos y dijo en un tono serio. A continuación, los dos estarán enfrentando bestias celestiales de la etapa Emperador Celestial. No necesito recordarles que para que las bestias celestiales lleguen a la etapa Emperador Celestial, es porque sin duda también tienen líneas de sangre de muy alta calidad. Como tal, su ventaja de línea de sangre no será tan obvia, e incluso pueden correr el riesgo de ser lesionados. Las caras de Zhou Weiqing y Wu Jingbing se volvieron serias. Abrumar a una bestia celestial de la etapa Emperador Celestial. Nunca habían soñado con hacerlo en sus niveles actuales, y mucho menos probarlo, y no sabían si podían o no tener éxito. Bum bum bum. Un trueno bajo y retumbante sacudió toda la cueva cuando sonó. Las bestias celestiales a las que se enfrentarían ni siquiera habían aparecido, pero ya se podía sentir una presencia aterradora y opresiva. Las expresiones de Zhou Weiqing y Wu Jingbing cambiaron instantáneamente. En sus corazones, de repente tuvieron un extraño pensamiento erróneo. ¿Quién era el que estaba tratando de abrumar? Las dos bestias celestiales de la etapa Emperador Celestial ni siquiera habían aparecido, y apenas podían sostenerse. Tal nivel de poder, ¿era realmente posible que tuvieran éxito? ¿No era solo un sueño fantástico? Incluso si se tratara de una bestia de la etapa Emperador Celestial del nivel más bajo, todavía era la diferencia entre el cielo y la tierra en comparación con una bestia de la etapa Rey Celestial de máximo nivel. Los dos jóvenes no fueron los únicos cuyas expresiones cambiaron. Long Shilla, el Rey Tigre y el Rey León también parecían serios. Con su nivel de cultivo, podían sentir fácilmente el poder absoluto de las dos bestias celestiales entrantes, no eran de la etapa Emperador Celestial de nivel bajo, sino de nivel medio. Además de Xuan Tian, solo Long Shilla en realidad tenía la confianza de que podría abrumar a las bestias celestiales de tal nivel con solo su aura y presencia.
Pronto, dos figuras increíblemente grandes aparecieron en su punto de mira, tan masivas que era casi aterrador. Esta caverna era extremadamente grande y espaciosa, pero tan pronto como aparecieron las dos bestias celestiales, fue como si la caverna se hubiera vuelto demasiado pequeña. Ambas bestias tenían más de 10 metros de alto y 15 metros de largo, con sus cuerpos cubiertos de largo pelaje blanco con enormes colmillos que sobresalían como dos aterradoras y pesadas montañas de la fatalidad. Mamuts. Estas eran bestias celestiales de tipo mamut. Las bestias celestiales de tipo mamut eran extremadamente talentosas, sus líneas de sangre aseguraban que podían alcanzar al menos la etapa Sun de nivel superior o mejor. Estas dos eran especies magníficas de su tipo, obviamente con su etapa emperador celestial, y eran señores y líderes entre todas las bestias de tipo mamut. Long Shilla murmuró: señores mamuts de las nieves. Estos grandes compañeros. Viejo monstruo Xue, ¿ya los estás sacando en el octavo asalto? ¿Cómo pueden tener éxito en abrumarlos? ¿Crees que ya han llegado a nuestro nivel? Xue miró a Long Shilla antes de decir pasivamente: a partir de esta ronda, la prueba se invierte. Jingbin, tú y Song Wei-King tendrán que soportar la presión opresiva de estos señores mamuts de las nieves durante 5 minutos. Si alguien falla en algún momento, habrá perdido la ronda. Si ambos pueden soportar la presión, iremos al noveno asalto y... sí, maestro. Wu Jingbin dijo respetuosamente. No pudo evitar soltar un gran suspiro de alivio en su corazón. Al menos no era una tarea imposible. Resistir la presión e intentar abrumar estas bestias celestiales era una tarea muy diferente. En este momento, los dos masivos mamuts ya habían caído pesadamente al frente de Song Wei-King y Wu Jingbin respectivamente. Si uno pensaba que su presencia era aterradora en este momento, la adición de sus enormes cuerpos frente a ellos trajo una nueva y extraña presión. Señores mamuts de las nieves. Esas monstruosas bestias tenían los atributos agua, tierra y viento, y su talento innato era enloquecer. En el cielo de las 10.000 bestias, eran altamente calificados y respetados. En el Imperio Gonzhou, había una legión de bestias celestiales controladas solo por la montaña celestial de la nieve. También era una de las razones principales por la cual las otras 4 grandes tierras santas le temían tanto. El comandante de esa legión tenía de montura un señor mamut de las nieves, y uno podría imaginar lo poderoso que era para una potencia tan alta. Podían controlar el viento y la nieve, también pisotear la tierra en estampidas. Se los consideraba una raza rara que tenía tanto poder en la ofensiva como en la defensiva. Tales poderosas bestias celestiales, incluso Long Shilla, tendría problemas para derrotarlas. Para Song Wei-King y Wu Jingbin, definitivamente era imposible para ellos el oponerse. Los señores mamuts de las nieves podrían no tener escamas o armaduras, pero su pelaje blanco puro era engañosamente duro, y una de las defensas más fuertes. Incluso un ataque completo de una potencia de la etapa rey de nivel máximo podría no ser capaz de causar algún daño. Por supuesto, había que considerar que estas poderosas bestias celestiales estaban bajo el control total de Xue Tian, y solo de eso se podía decir cuán poderosa era esta potencia de la etapa Dios celestial. Los ojos sombríos del rey león Gusite se llenaron repentinamente de un calor abrasador. Incluso él no había esperado que la montaña celestial de la nieve tuviera tanto poder. Si su hijo pudiera controlar la montaña celestial de la nieve en el futuro y tal vez si podrían barrer todo el continente. Roar casi al mismo tiempo, 2 rugidos resonantes salieron de los 2 señores mamut de las nieves, sus largos colmillos se levantaron en el aire. Instantáneamente, una poderosa capa de luz verde-azul surgió de sus cuerpos, envolviendo los cuerpos de Song Wei-King y Wu Jingbin respectivamente. En el instante siguiente, Song Wei-King sintió como si estuviera atrapado en un mundo de hielo y nieve. El aire circundante cayó en picada al cero absoluto, las frías temperaturas lo sacudieron junto con la cruel presión de la aterradora aura del mamut, sintiendo como incontables fragmentos de hielo cortaban todo su cuerpo. Una masiva presión espiritual descendió sobre ellos como una gran montaña que caía desde los cielos, golpeando sobre su cabeza. Song Wei-King dio un gruñido sordo mientras se tambaleaba hacia atrás inconscientemente. Incluso bajo el estado de cambio demoníaco, era casi incapaz de resistir esa presión aterradora. Por otro lado, Wu Jingbin se encontraba en un estado mucho mejor que el Song Wei-King. Después de todo, su nivel de cultivo estaba en la etapa de 9 joyas, mucho más alto que Song Wei-King. No se había tambaleado hacia atrás, manteniéndose firme, aunque su expresión se había vuelto muy fea y su cuerpo temblaba ligeramente. La luz dorada a su alrededor era tan espesa que era como si una sólida y ardiente capa estuviera a su alrededor, ya que las espesas reverberaciones de energía celestial a su alrededor denotaban la canalización de su espíritu al máximo.
Desgraciadamente para estas dos pobres almas jóvenes, tanto Zhou Weiqing como Wu Jingbing habían sido tan tontos como para sentirse aliviados y pensar que resistir la presión sería más fácil que intentar abrumarlos. Ahora sabían qué tan chistosos habían sido sus pensamientos anteriores de hace un instante. Enfrentarse a una bestia celestial de la etapa Emperador Celestial nunca era una tarea insignificante. Habiendo alcanzado la etapa Emperador Celestial de nivel medio, tan pronto como la poderosa aura de los señores Mamut de las Nieves se abalanzó sobre ellos, se dieron cuenta de que era mucho más difícil que cuando intentaban abrumar previamente a las bestias celestiales de la etapa Rey. Además, esa presión ahora era inversa. Es decir, definitivamente tenían que aguantar lo mejor que podían, de lo contrario el fracaso también provocaría lesiones graves. Aún más importante, esa presión aterradora aumentaba lentamente. La presión aterradora estaba aplastando tanto a Zhou Weiqing como a Wu Jingbing, agotando su energía a un ritmo demencial. Cuando Zhou Weiqing retrocedió un paso, sintió como si ya no pudiera sostenerse. Sin embargo, después de retroceder un paso más, finalmente dejó de tambalearse hacia atrás así. Aunque todavía tenía problemas para aferrarse, al menos finalmente se había estabilizado y no se había perdido inmediatamente. En ese momento, incluso el rey tigre no pudo evitar revelar un atisbo de admiración en su rostro. Para un maestro de 6 joyas celestiales, incluso con la ayuda del estado de cambio demoníaco, poder resistir durante tanto tiempo a un emperador celestial de nivel medio, era increíblemente asombroso. Podía imaginar que cualquier otro maestro de joyas celestiales con el mismo nivel habría implosionado internamente al enfrentar tal presión. Después de todo, la brecha en el nivel de cultivo era demasiado grande. Wu Jingbing gritó en esfuerzo mientras sus brazos se levantaban abruptamente, con sus palmas hacia arriba. Al momento siguiente, la luz dorada y roja alrededor de su cuerpo se volvió dorada pura, mientras las llamas se elevaban en el aire. Llamas divinas. Eso no era una habilidad, sino la unión pura de la energía celestial de atributo divino y fuego fusionándose por completo. Eso también era uno de los secretos definitivos de la montaña celestial de la nieve que nunca se pasaría fuera. Con el puro poder de las llamas divinas, Wu Jingbing finalmente logró mantener su posición, pero su gasto de energía celestial era ahora varias veces superior al original. Wu Jingbing finalmente tuvo un momento de respiro para voltearse a mirar a Zhou Weiqing. En su mente, él no podría aguantar durante 5 minutos. A pesar de que las llamas divinas eran una gran carga para él, confiaba en, al menos, mantenerse por ese tiempo, y sin duda alguna eso lo colocaría como el máximo vencedor. Sin embargo, una vista impactante lo siguió después. Justo cuando todos pensaban que el cuerpo de Zhou Weiqing se tambaleaba, abruptamente se escuchó un sonido desgarrador y la parte posterior de la camisa de Zhou Weiqing se rompió en un estallido. Un par de enormes alas surgieron de su espalda sin previo aviso. Las alas grises y negras eran como un artefacto que calmaba los mares. Cuando aparecieron, cantidades masivas de varias energías de repente comenzaron a dirigirse locamente hacia Zhou Weiqing. Al mismo tiempo, era como si el aura de su línea de sangre se elevara abruptamente a un estado aún más alto. Aunque su nivel de cultivo seguía siendo el mismo, y la brecha entre ellos todavía era como un abismo inquebrantable, su aura de la línea de sangre estaba de repente en una gran ventaja contra los señores mamuts de las nieves. Usando solo su línea de sangre para reprimir a un señor mamut de las nieves de la etapa Emperador Celestial de sangre noble. Tanto el rey tigre como el rey león ensancharon sus ojos. Esta vez, cuando Xueutian vio las alas desplegarse desde la espalda de Zhou Weiqing, incluso él no fue capaz de mantener su expresión impasible. ¿Alas que realmente pueden mejorar tu linaje? ¿Qué mierda está pasando? En ese instante, Xueutian de repente se dio cuenta de que había subestimado severamente ese antiguo linaje de tigre de Zhou Weiqing. Él había pensado previamente que ya lo había juzgado muy bien, pero parecía que no era tan simple como pensaba y tal vez estaba incluso a un nivel mucho más alto que su propia línea de sangre y a un grado más noble y superior que incluso los espíritus divinos del tigre celestial. Tan pronto como las alas brotaron de su espalda, la sorpresa llenó los ojos del señor mamut de la nieve frente a él. Bruscamente, la presión sobre Zhou Weiqing se redujo casi a la mitad, y en un corto respiro instantáneo, él realmente dio un gran paso adelante, recuperando el equilibrio perdido anteriormente. La luz negra y gris se arremolinaba a su alrededor como si ardiera en el aire. Era una mezcla de sus atributos oscuridad y demoníaco. El atributo divino y el atributo demoníaco eran ambos atributos santos, y era difícil comparar cuál era más fuerte que el otro. Sin embargo, si se comparaba el atributo oscuridad y fuego, había una diferencia obvia. Zhou Weiqing de alguna manera había logrado usar su estado de cambio demoníaco para unir sus atributos oscuridad y demoníaco, fusionándolos perfectamente como las llamas divinas de la montaña celestial de nieve.
Todo eso sin ningún arte secreto. Esa era la ventaja de su poder en la línea de sangre. El dios demonio tigre oscuro tenía originalmente los atributos oscuridad, demoníaco y relámpago, y tenía control total sobre todos esos atributos, pudiendo fusionarlos fácilmente. Como tal, bajo el estado de cambio demoníaco, instintivamente tenerlos fusionados no era una tarea tan difícil. Además, aunque la energía celestial de Zhou Weiqing era mucho más baja que la de Wu Jingwei, no se puede olvidar a su técnica de deidad inmortal. Con los 24 puntos de acupuntura de la muerte abiertos y los remolinos de energía, junto con el par de alas a su espalda, su regeneración de energía fue de alguna manera capaz de sostener el uso masivo de su energía celestial. ¿Qué clase de línea de sangre es esa? El rey tigre Xueyin finalmente fue incapaz de controlarse, volteándose hacia el emperador celestial Sei Supremo a su lado y preguntando. Long Shiya estaba mirando a su discípulo con una satisfacción engreída y desenfrenada en su rostro. No había nada que ocultar sobre el nombre de la línea de sangre de Zhou Weiqing. Después de todo, era solo suya. Es la línea de sangre del dios demonio tigre oscuro, una combinación perfecta para tu propia línea de sangre del espíritu divino del tigre celestial. Un tigre negro y un tigre blanco, y es por eso que dije que mi pequeño gordito es más adecuado para tu pequeña Tianer. ¿Qué tal, rey tigre? Mi precioso discípulo no está mal, ¿eh? Xueyin sonrió amargamente y dijo, Bro. Long, si estás dispuesto a dejar que lo tenga como discípulo, satisfaré cualquier condición que tengas. Incluso hacia este matrimonio, haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que suceda. Habló en voz baja Long Shiya, aunque no temía que el rey león escuchara. Long Shiya dio un gruñido exasperado y dijo, no sueñes despierto. Incluso si usas todo el imperio Gonzón para intercambiar conmigo, no lo haré. Mi precioso discípulo es único. Ambas partes ya se habían estabilizado, pero en comparación, al menos en apariencia externa, Zhou Weiqing estaba un poco mejor. El señor Mamut de las Nieves frente a él mostraba una pizca de temor hacia su aura, e incluso su poderosa aura ahora parecía un poco más débil que la otra. Mirando a Wu Jingwei, su expresión era extremadamente fea. Nunca, ni en sus sueños más locos, había imaginado que Zhou Weiqing podría durar hasta esta ronda, y mucho menos tener la ventaja aquí. Podía ver claramente que eso debía ser a que cuando el nivel de cultivo de Zhou Weiqing había llegado a la etapa de 6 joyas, su estado de cambio demoníaco había mutado y evolucionado de alguna manera, con esas alas apareciendo. Pensando hasta ese punto, Wu Jingwei de repente se calmó, rompiendo su estado de furia y celos. En ese momento, de repente se dio cuenta de que había estado ignorando todo este tiempo un problema serio: el nivel de cultivo de Zhou Weiqing. Anteriormente, había sido desdeñoso hacia su nivel de 6 joyas. Sin embargo, de repente, mientras pensaba en ello, la última vez que se enfrentó a Zhou Weiqing, acababa de llegar a la etapa de 5 joyas. Sin embargo, ahora, en cuestión de meses, de alguna manera ya había alcanzado las 6 joyas. Eso era algo simplemente imposible de cultivar y algo más debe haber sucedido. Mientras pensaba en eso, el desprecio y la subestimación de Wu Jingwei hacia Zhou Weiqing se borró. Por último, se dio cuenta de que para que él se atreviera a venir aquí hoy, especialmente desde que fue traído por Long Shiya, tenía que haber estado completamente preparado. Si no hubiese ninguna posibilidad, incluso si él estuviera lo suficientemente loco como para hacerlo, ¿sería el emperador celestial Sei Supremo un loco? Cuando la comprensión cayó sobre él, Wu Jingwei se volvió calmado y fresco. Sabía que si hoy quería derrotar a Zhou Weiqing, no sería una tarea fácil, y no podía permitirse subestimar a su enemigo. El tiempo pasó, segundo tras segundo, minuto tras minuto. Wu Jingwei y Zhou Weiqing estaban apretando los dientes mientras resistían con todas sus fuerzas. El aura de los señores Mamuts de las Nieves continuó aumentando hasta cierto punto antes de mantenerse. Después de todo, no podían atacar en realidad, y si elevaban demasiado su presencia, no tendrían más remedio que atacar. 5 minutos no se consideraba mucho tiempo, pero tampoco demasiado corto. Para cuando el tiempo terminó, tanto Zhou Weiqing como Wu Jingwei estaban rodeados de niebla, sus cuerpos generaban tanto sudor que luego se evaporaba rápidamente por la gran cantidad de energía celestial que los rodeaba. Los dos jóvenes, quizás el top absoluto de toda su generación, finalmente habían pasado esta ronda. Cuando la presión de los dos señores Mamut de las Nieves desapareció, los dos se hundieron instantáneamente en el suelo, asumiendo rápidamente una posición de meditación para recuperar su energía. Esta ronda de pruebas no solo los llevó al límite, sino que también les quitó todo su potencial y talento. Enfrentando a estas poderosas bestias celestiales, el gasto había sido mucho más que todas las rondas anteriores sumadas juntas.
Cuando los señores mamuts de las nieves se detuvieron, tanto Zhou Weiqing como Wu Jingbing se habían sentido completamente exhaustos. Después de todo, enfrentar a una bestia celestial de la etapa emperador celestial en las mejores condiciones, era muy diferente de los sellados en los palacios de almacenamiento de habilidades. Los dos solo tienen una hora de descanso. La voz de Xueutian sonó, de una manera bastante poco emotiva y casi irracional. Actualmente, todas las potencias presentes estaban interesadas en descubrir cuál era el límite tanto para Wu Jingbing como para Zhou Weiqing. Todavía quedaban 2 rondas más de esta prueba, y como la octava ya era una bestia de la etapa emperador celestial de nivel medio, las 2 últimas definitivamente eran más fuertes. ¿Qué tan lejos podrían ir? Además de Xueutian, ni siquiera el emperador celestial 6 supremo podía pretender hacer lo mismo que estos 2 jóvenes hacían cuando tenía su edad y mucho menos el rey tigre y el rey león. Sin embargo, la emoción más fuerte en su corazón ahora era orgullo. Después de todo, Zhou Weiqing aún no tenía 20 años. Si Long Shi anteriormente solo tenía alguna esperanza de que él llegaría a la etapa Dios celestial, ahora estaba extremadamente seguro de que mientras su precioso discípulo pudiera continuar creciendo y mejorando a su velocidad actual, definitivamente alcanzaría la etapa Dios celestial eventualmente. Una hora pasó rápidamente, y cuando Zhou Weiqing y Wu Jingbing se levantaron una vez más, sus expresiones eran bastante diferentes. La cara de Wu Jingbing era grave y seria, su rostro todavía pálido. En cuanto a Zhou Weiqing, todavía estaba cubierto con los tatuajes de tigre negro, pero sus ojos eran brillantes y claros. Las potencias presentes podían sentir claramente que el espíritu de Zhou Weiqing y la recuperación de su energía celestial no eran menor que la de Wu Jingbing. Eres a una velocidad de recuperación de un maestro de 6 joyas celestiales, especialmente porque todavía mantenía su estado de cambio demoníaco y la expresión del rey león Wuxite era bastante fea. No podía creer que ese pequeño mocoso de 6 joyas se estuviera defendiendo contra su hijo. En teoría, eso era realmente imposible. Un maestro de 6 joyas celestiales que podía soportar la presión de un emperador celestial, incluso si lo dijeran, ¿quién podría creerlo? Antes de que Xueutian pudiera convocar al siguiente grupo de bestias celestiales, Wuxite habló de repente. Señor de la montaña, tengo una sugerencia. Xueutian se volteó hacia él y le dijo pasivamente. Rey León, ¿cuál es su sugerencia? Wuxite continuó. Señor de la montaña, desde cierta perspectiva, podemos ser considerados bestias celestiales. ¿Qué tal si, para esta 9ª ronda, nos deja a mí y el Rey Tigre como probadores? El Rey Tigre puede suprimir a Jingbing, mientras yo haré lo mismo con este Zhou Weiqing. Mi nivel de cultivo es casi el mismo que el del Rey Tigre, por lo que es justo. ¿Qué piensas? Ja 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 ja. Long Shi estalló en carcajadas. Nunca esperé que el Rey León, cabeza de todo un imperio, fuera tan desvergonzado. Tu imperio Gonzou está tratando de unirse para intimidarnos a mí y a mi discípulo. No rechazo tu sugerencia, pero quien reprima a tu hijo tendría que ser yo para que sea justo. Mierda. ¿Cómo es que eso no es justo? Mi nivel de cultivo es el mismo que el del Rey Tigre, pero tú ya estás en el nivel máximo de la etapa Emperador Celestial, con el impulso de tu técnica. Tu sugerencia es la injusta, dijo Wuxite enojado. Long Shi dijo con frialdad. No olvides que tu hijo tiene 9 joyas, y mi discípulo solo tiene 6. Eso iguala las cosas. Xueutian los miró a los dos con una mirada seria antes de decir solemnemente. No necesitan discutir. Esta prueba es principalmente sobre su poder de línea de sangre, y aunque el nivel de cultivo es definitivamente de ayuda, no es tan grande como la diferencia de joyas. Brolón, como dije, en esta prueba, Jingbing tendrá algunas ventajas. No necesitan discutir, seguiré con mi prueba original. Mientras decía eso, agitó sus manos mientras enviaba una orden. Instantáneamente, todo el aire en la caverna pareció congelarse, mientras 2 auras tranquilas, estables e ilimitadas salían de la entrada de la cueva. Sintiendo las 2 auras, incluso la expresión de Long Shi cambió rápidamente. Este era el verdadero poder oculto en el fondo de la montaña celestial de la nieve. La montaña celestial de la nieve, quizás no tenía un gran número de potencias como el Palacio Extensión del Cielo, ni su aterradora riqueza y equipos consolidados. Sin embargo, ellos tenían muchas bestias celestiales poderosas, y muchas de ellas estaban bajo el control y el mando del Señor de la Montaña. Sin lugar a dudas, si Xueutian fuera a comandar esas poderosas bestias celestiales del cielo de las 10.000 bestias a la guerra, podría casi aniquilar a toda la humanidad, provocando una guerra santa entre las bestias celestiales y los humanos. Por supuesto, los imperios humanos no temían tal escenario, pero incluso el imperio Gonzou o la montaña celestial de la nieve no querían que algo así sucediera.
Después de todo, no había ningún beneficio al hacerlo. La mayoría de las poderosas bestias celestiales ya se habían despojado de su requerimiento de alimento, capaces de obtener su alimento absorbiendo las energías atmosféricas. Como tal, su existencia en el cielo de las 10.000 bestias estaba a salvo, y tampoco temían a la interferencia de los humanos. El mejor de los casos era que ambas partes coexistieran sin interferencia entre ellas. Al mismo tiempo, si las 4 grandes tierras santas unieran sus fuerzas contra la montaña celestial de nieve, les sería difícil resistir también. 2 débiles luces doradas se acercaron, y antes de que Zhao Weiqing y Wu Jingbing pudieran ver claramente, sintieron que su visión se nublaba momentáneamente y que había un hombre parado frente a ellos, respectivamente. En efecto, un hombre, de mediana edad, con el pelo corto y dorado. Ambos hombres de mediana edad eran de color dorado, su piel era de un ligero color dorado con un pelo corto de color amarillo dorado. De hecho, todo su cuerpo brillaba con esa tenue luz dorada, e incluso las pupilas de sus ojos eran de ese color. Era como si hubieran sido tallados en oro. La cara de Long Shilla estaba llena de sorpresa mientras exclamabas: «Viejo monstruo Xue, incluso has llamado a tus guardianes de la montaña celestial de la nieve, los 2 simios titanes de luz, y realmente piensas muy bien de estos 2 jóvenes, ¿eh?» Los 2 hombres de mediana edad se veían exactamente iguales, claramente un par de gemelos idénticos. Al escuchar las palabras de Long Shilla, los 2 sonrieron hacia él, asintiendo con la cabeza en saludo mientras decían: «Como el emperador celestial 6 supremo está aquí de visita, ¿cómo podemos no aparecer?» De hecho, estos 2 hombres de mediana edad eran en realidad los 2 simios titanes de luz. Algunas bestias celestiales, incluso si se cultivaban hasta la etapa Dios celestial, aún no podrían tomar forma humana, y algunas podían hacerlo a un bajo nivel de cultivo. Por ejemplo, Tianer, ella había sido capaz de tomar forma humana a pesar de que su nivel de cultivo no era demasiado alto. Aunque eso no significaba nada para su poder a nivel de cultivo, usualmente significaba que su inteligencia era más alta que aquellos que no podían tomar forma humana. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 177. Bestia Dios Celestial. Suegra. Ambos simios titanes de luz se encontraban en la etapa Emperador Celestial de nivel superior. Aunque era posible que no se pudiesen comparar con los maestros de joyas celestiales de la etapa Emperador Celestial humanos, su fuerza era indudablemente aterradora. De hecho, la principal diferencia de poder entre bestias celestiales y maestros de joyas celestiales humanos estaba en su equipo consolidado y las restricciones de habilidades. Long Shilla había peleado con estos 2 simios titanes de luz varias veces antes, la primera vez que había alcanzado la etapa Emperador Celestial. En ese momento, Xuan Tian tampoco había alcanzado la etapa Dios Celestial. Aunque estos simios titanes de luz no tenían ningún equipo consolidado, eran un par de gemelos que podían funcionar muy bien juntos. Durante esa pelea, Long Shilla apenas ganó por un pelo. Fue solo en el futuro cuando finalmente completó su conjunto legendario Odio al Cielo sin empuñadura, y su nivel de cultivo aumentó, que finalmente podría garantizar derrotarlos en una pelea. Las bestias celestiales de la etapa Dios celestial no podían ser comandadas o controladas por otros, ni siquiera en la montaña celestial de la nieve. Como tal, ya era el límite absoluto el comandar bestias celestiales de la etapa Emperador Celestial. Además, solo una potencia de la etapa Dios celestial como Xueutian podría convencer plenamente a tales poderosas bestias celestiales. Se podría decir que estos 2 simios titanes de luz eran la base principal del poder de la montaña celestial de la nieve, y cada vez que Xueutian ingresaba a un cultivo a puertas cerradas, lo protegerían personalmente. Actualmente, para que sean invitados a probar a Zhao Weiqing y Wu Jingbing, no era de extrañar que Long Shilla estuviera tan asombrado. El rostro originalmente impasible de Xueutian finalmente reveló una débil sonrisa mientras asentía hacia los 2 simios titanes de luz, haciendo un gesto de invitación hacia los 2 jóvenes. Ese era un tratamiento que ni siquiera los señores mamuts de la nieve habían conseguido. Los ojos de Wu Jingbing mostraron una clara tensión nerviosa. No era lo suficientemente tonto como para pensar que estos guardianes de la montaña celestial de la nieve se lo tomarían con calma. Estos solo escuchaban a Xueutian. Esta vez, los 2 solo necesitan soportar su presión durante 2 minutos y medio para pasar esta ronda. Xueutian le dijo a Zhao Weiqing y Wu Jingbing. Una gruesa luz dorada surgió en el momento en que las palabras terminaron. Toda la caverna estaba rodeada de hielo, y bajo la repentina luz brillante, pintó una imagen milagrosa de asombrosa belleza. En medio de la luz dorada pura, los 2 cuerpos de los simios titanes de luz brillaron y lentamente se volvieron transparentes.
Su aura y presión no se parecía a la de los señores mamuts de las nieves, en comparación con las enormes montañas que presionaban hacia abajo, era más como una energía ambiental intangible pero que abarcaba todo. Eso no significaba que fuera más débil, ya que la presión aterradora crecía alrededor de los dos jóvenes desde todas las direcciones. Detrás de los dos simios, apareció una imagen enorme e ilusoria de ellos mismos. Al ver eso, Long Shilla, el Rey León y el Rey Tigre, se dieron cuenta repentinamente de que estos dos simios se habían fortalecido una vez más, ahora solo a un paso de alcanzar la etapa Emperador Celestial de nivel máximo. En la superficie, su aura y presión era más gentil que la de los señores mamuts de las nieves, pero se fortalecía a un ritmo aterrador, mucho más rápido que los mamuts de antes. Aún más, era una presión generalizada que venía de todas partes, invadida por todas partes. Era como si toda la energía del atributo luz en el mundo estuviera enfocada aquí, en ese instante, presionando completamente contra Su Awakening y Wu Jingwing. Lo que estaba frente a ellos no parecían dos bestias celestiales, sino dos soles brillantes que resplandecían con una luz radiante. Tal presión ya no era solo energía espiritual, era casi como una presencia sólida, en realidad oprimiendo sus cuerpos. Si su nivel de cultivo fuese insuficiente, tal presión por sí sola sería capaz de aplastarlos en polvo, desapareciendo de este mundo para siempre. Sin ninguna demora, las llamas divinas ardieron alrededor del cuerpo de Wu Jingwing. Enfrentándose al simio titán de luz, no se atrevió a contenerse, circulando toda su energía celestial, el poder de su línea de sangre, así como todos sus atributos a la vez, alimentando completamente sus llamas divinas que ardían y se elevaban en medio de toda la presión entrante. Aún así, las llamas divinas que ardían tan fuertemente, momentáneamente se presionaron rápidamente hacia atrás todo el camino hasta una pequeña área que rodeaba su cuerpo. Al observar la situación, el Rey León Wusite ya no fruncía el ceño, sino que se sentía feliz. La razón era simple: los atributos de los simios titanes de luz. El atributo de luz era el enemigo natural del atributo oscuridad. Al menos, Wu Jingwing tenía el atributo divino, que podría describirse de cierta manera como un estado superior sublimado del atributo luz, y tenía una resistencia natural hacia el atributo luz. Sin embargo, los atributos oscuridad y demoníaco de Su Awakening eran contrarrestados naturalmente por el atributo luz del simio titán de luz. Como tal, incluso enfrentando la misma cantidad de presión, él debería estar mucho peor. Al ver que su hijo tenía tantas dificultades, esperaba que Su Awakening estuviera en una situación desesperada. Por desgracia, lo que sucedió a continuación sorprendió a todos los poderosos observadores. Con un aullido bajo de tigre, la neblina gris-negra remolinándose alrededor del cuerpo de Su Awakening se hizo más espesa, las alas alrededor de su espalda se batieron suavemente de manera rítmica, haciendo que toda su persona pareciera estar envuelta en una espesa capa de niebla negra. Al mismo tiempo, dentro de la niebla, arcos de electricidad púrpura azulada parpadeaban erráticamente. Lo más sorprendente era que la gran capa de niebla negra estaba siendo suprimida de alguna manera a un ritmo más lento que las llamas divinas de Wu Jingwing. Su línea de sangre en realidad tenía algunos otros poderes ocultos que no habían sido mostrados hasta ahora. Tanto el Rey León como el Rey Tigre se sorprendieron. ¿Qué clase de poder de línea de sangre era ese? No era menor que el espíritu divino del Tigre Celestial. De hecho, el atributo luz era un enemigo natural para el atributo de oscuridad, y estaban en el mismo nivel. Sin embargo, si uno contaba el atributo demoníaco, ¿cómo podría el atributo luz contrarrestarlo por completo? Además, los dragones tenían el atributo luz y fuego. Mientras que la resistencia del atributo luz de Su Awakening era mucho menor que su resistencia al atributo fuego, definitivamente no era tan débil como había estimado Wusite. Escondido en lo profundo de la neblina negra, los ojos de Su Awakening habían cambiado del rojo oscuro al violeta. Para poder soportar a los simios titanes de luz, ya había empezado a entrar en la transformación tigre-dragón. Después de todo, esto era solo la presión del aura y la presencia, y no la energía celestial. La lucha principal era en el poder de la línea de sangre. Y sin dudas el linaje de Su Awakening era muy superior al de Wu Jingwing. El simio titán de luz frente a Su Awakening reveló una pizca de sorpresa en sus ojos. Podía sentir claramente su nivel de cultivo, y para que un simple maestro de 6 joyas celestiales resistiera a su propia presión, incluso dándole un indicio indistinto de amenaza. Esa sensación de peligro provenía del poder de la línea de sangre de Su Awakening, y definitivamente no era obvio, pero la punzada ocasional en su corazón hizo que el simio titán de luz no quisiera empujar su propia aura y presión al máximo. Rugido. En el otro lado, Wu Jingwing ya no pudo aguantar más. Bruscamente, las llamas doradas alrededor de su cuerpo estallaron de manera repentina.
Al momento siguiente, todo su cuerpo pareció caer al suelo, y en medio de la grasa luz dorada, se convirtió en un enorme león dorado de 4 metros de largo. El círculo de piel roja sangre alrededor de su cuello era obvio. Bajo la presión de los simios titanes de luz, Wu Jingbing no tuvo más remedio que liberar su forma de bestia celestial. En su forma original, su poder de línea de sangre se incrementaba en gran medida, un caso similar al estado de cambio demoníaco de Zhou Weiqing. Una vez más, ambos jóvenes entraron en una especie de estado de equilibrio, ambos aguantando con todas sus fuerzas, rehusándose a caer. El sudor se derramó de sus cuerpos, solo para evaporarse unos momentos después y desaparecer en el aire. Su respiración se hizo pesada y desigual. Con tal presión cayendo sobre ellos, su sudor pronto se convirtió en finas gotas de sangre que aparecían a lo largo de su piel. En este momento, Zhou Weiqing sintió que todo su cuerpo estaba siendo exprimido hasta el límite, como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento. Sin embargo, bajo tal presión, sus 24 remolinos de energía en los puntos de acupuntura de la muerte de alguna manera rompieron sus limitaciones previas, acelerando al menos al 50% de su velocidad máxima anterior. Su cuerpo ya había sobrepasado su límite, y la sensación sofocante lo hacía sentir como si fuese a ser destruido en cualquier momento. En verdad, tal vez Zhou Weiqing estaba en más problemas que Wu Jingbing. Sin embargo, en términos de resistencia al dolor y sufrimiento, Wu Jingbing no era rival para él. Su técnica de la deidad inmortal por sí sola le había dado una gran experiencia en soportar el dolor, y ni hablar del periodo de tiempo que había pasado inmerso en la lava mientras estaba en la montaña del espíritu de fuego. Habiendo pasado por el sufrimiento espiritual durante la fusión del espíritu de dragón solidificado y su línea de sangre del dios demonio tigre oscuro, sus nervios ahora eran increíblemente feroces y su resistencia al dolor no tenía parangón. Incluso una potencia de la etapa emperador celestial podría no ser capaz de igualarlo en ese sentido. En este momento, este nivel de dolor no era nada, definitivamente dentro de sus límites. Con eso, forzosamente no entró completamente en la transformación tigre-dragón. Después de todo, esta era solo la 9ª ronda, y había una final. Estaba seguro de que la última ronda sería una bestia celestial de la etapa emperador celestial de nivel máximo. Si ahora revelara toda su transformación tigre-dragón, sería difícil lograr la victoria más tarde. Aún así, el potencial de Zhou Weiqing estaba siendo presionado por completo. En ese momento, detrás de su espalda, una luz ilusoria apareció abruptamente. La figura de luz no era clara en lo absoluto, pero vagamente parecía ser un enorme tigre negro, con las alas extendidas detrás de su espalda, al igual que las de la espalda de Zhou Weiqing. Ese es su linaje de la línea de sangre. Xuan Tian pensó para sí mismo. En cierta perspectiva, este pequeño mocoso puede ser considerado un hombre bestia, con una línea de sangre de una poderosa bestia celestial dentro de él. El linaje del espíritu divino del tigre celestial ya se consideraba la cima en todo el mundo, el rey de todas las bestias. ¿Podría este linaje desconocido del dios demonio tigre oscuro ser realmente superior a su propio espíritu divino del tigre celestial? Hacia eso, Xuan Tian no estaba dispuesto a admitirlo, pero los hechos que tenía ante sí eran casi demasiados para ignorarlos. 2 minutos y medio era la mitad del tiempo de la ronda anterior. Sin embargo, para Wu Jingbing y Zhou Weiqing, ese tiempo fue como una eternidad. Para cuando los dos simios se detuvieron y se marcharon furtivamente, los dos no pudieron controlar sus propios cuerpos, cayendo al suelo jadeando y sin aliento. Long Shi ya tenía sus manos detrás de su espalda, con una enorme sonrisa petulante en su rostro. Zhou Weiqing había logrado llegar a este punto, y estaba extremadamente orgulloso. Después de haber pasado por toda esta prueba en la montaña celestial de la nieve, sin importar el resultado final, ya era una limpieza y posible evolución para Zhou Weiqing en todos los sentidos. Ahora realmente tenía el poder de protegerse a sí mismo. La mirada de Xuan Tian recorrió a Zhou Weiqing y Wu Jingbing, con un indicio de aprecio en sus ojos. Wu Jingbing era su discípulo, su orgullo, y no estaba demasiado sorprendido de haber logrado el éxito. Después de todo, había dedicado mucho tiempo al esfuerzo de desarrollarlo. Desde el punto de vista y la perspectiva de Xuan Tian, podía ver las cosas desde un nivel completamente diferente al del Rey Tigre. Hacía tiempo que había superado las restricciones de la tribu o la raza, y podía mirar hacia abajo a la imagen más grande desde su escenario superior. No importa si era el espíritu divino del tigre celestial o el espíritu divino del león de tierra celestial, ambos pertenecían al imperio Guangzhou. La razón por la que pasó tanto tiempo y esfuerzo para preparar a Wu Jingbing era simple. Era el más talentoso y tenía el mayor potencial entre toda la generación joven. Lo que él necesitaba era un heredero que pudiera sostener y apoyar a toda la montaña celestial de la nieve, y no se contendría solo porque Wu Jingbing pertenecía a la tribu espíritu divino del león de tierra celestial.
Sogeking ya había traído más que suficiente sorpresa al imperturbable Xueotian. De ese joven, había visto tantas imposibilidades, desafiando tantas cosas que él había dado por sentado. Xueotian no pudo evitar admitir lo excepcional que era ese joven, su gran talento y potencial y que era realmente digno de su amada hija. La primera prueba estaba llegando al final, y en este punto, el corazón de Xueotian estaba más en el lado de Sogeking. En sus oídos, las palabras anteriores de ese joven en el gran salón resonaron. En efecto, él no era un buen padre y realmente tenía que sacrificar a su hija solo por el bien de la montaña celestial de la nieve. Como el señor de la montaña, todavía tenía que usar esos medios para solidificar la alianza entre la tribu del tigre y la tribu del león. No. Él no necesitaba hacerlo. Pensando en la brillantez de los ojos y la vida de su hija cuando le contó sobre la llegada de Sogeking, Xueotian finalmente tomó una decisión resuelta. Este joven tuvo el coraje de ascender a la montaña celestial de la nieve por el bien de su hija, y ese mismo coraje y resolución era más que suficiente para determinar cuánto sentía por su hija. Creo que tengo que ayudarlo ahora. Xueotian suspiró por dentro, cerró los ojos lentamente mientras enviaba un mensaje a la bestia celestial más fuerte en la otra salida. Este último descanso duró 2 horas completas. Su tasa de recuperación era bastante sorprendente, y su energía celestial se había recuperado por completo antes de ese momento. La razón por la que tomaron 2 horas completas fue porque su energía espiritual estaba demasiado gastada. 2 horas más tarde, cuando los dos jóvenes se levantaron una vez más, se miraron el uno al otro, y pudieron ver la fatiga en los ojos del otro. De alguna manera, la enemistad entre ellos disminuyó ligeramente. A medida que el amor rivaliza, era casi imposible para ellos quererse entre sí, pero eso no impidió que un lento respeto creciera el uno hacia el otro. Al final, lo más importante en el mundo de los maestros de joyas celestiales era, después de todo, el poder. Xueotian caminó lentamente hacia ellos y dijo solemnemente: ambos han pasado las primeras 9 rondas para llegar a este paso, y eso ya ha demostrado cuán sobresaliente y talentosos son. Estoy muy contento y satisfecho al ver esto. Bueno, esta última ronda será una verdadera prueba de su potencial más profundo. Del mismo modo, se enfrentarán a una presión opresiva, y tendrán que resistirla. Sin embargo, esta vez, solo habrá una bestia celestial, y desatará su aura y presión sobre los dos al mismo tiempo. Con su control, se abstendrá de hacerles daño. Quien dure el tiempo más largo será el vencedor final de esta última ronda. Iré según su estado para juzgar esta ronda. Cuando sienta que su cuerpo de espíritu está a punto de colapsar, voy a parar esta ronda. ¿Ambos lo entienden? Inmediatamente, tanto Wu Jingbin como Sogeking asintieron con la cabeza, y cuando sus ojos se encontraron una vez más, vieron la resolución en los ojos del otro. Wu Jingbin ya no se atrevía a subestimar a Sogeking, ni le quedaba el más mínimo desdén en los ojos. En estas 9 rondas de competencia, aunque los dos no habían luchado entre sí, su pelea ya había sido violenta y difícil. Wu Jingbin había ajustado rápidamente su propia actitud, tratando a Sogeking como un digno oponente, un igual. Vamos, sé que ya has despertado. Ya he esperado 20 años para este día. La cara de Xueotian de repente se volvió amable, como si hablara con sus más grandes parientes. Mientras hablaba, la luz se atenuó de repente. Sin importar si era el rey tigre o el rey león, ambos tenían una expresión perpleja en sus caras. Ninguno de ellos sabía qué bestia celestial podía ser considerada la antigua pareja de Xueotian, ni siquiera habían escuchado algo al respecto. Solo el rostro de Lon Shilla cambió repentinamente, con shock en sus ojos mientras su mirada se fijaba frente a Sogeking y Wu Jingbin. Desde las sombras, como si solo hubiera dado un simple paso adelante, una bestia celestial de aspecto transparente apareció de repente frente a los ojos de todos. De una manera algo similar a Xueotian, cuando aparecía, no tenía la presencia o aura dominante que tuvo cualquiera de las bestias celestiales anteriores, como si fuera solo parte de los alrededores, siempre estando allí y apareciendo tan natural. Era un tigre negro grisáceo, de unos 2 metros de largo y 80 centímetros de alto. Su reluciente pelaje negro brillaba, pero su cuerpo parecía tener una especie de sensación transparente o traslúcida. El color gris parecía cambiar y moverse, mientras que las rayas más obvias eran las de un tatuaje de tigre. En su frente, había un tatuaje de rey cristalino, de color grisáceo pero brillante como un cristal. Cuando vio a la bestia celestial frente a él, el rostro de Xueotian, que había permanecido sin emociones la mayor parte del día, de repente mostró una excitación y agitación. Su cuerpo parpadeó mientras aparecía frente a ella. Justo enfrente de todos, se arrodilló sobre una rodilla, extendiendo los brazos y abrazando el cuello de la bestia celestial. Los ojos de la bestia celestial también eran suaves, con su cabeza acariciando la cara de Xueotian mientras decía:
Aotian, también te he echado de menos. Sogweikin y Wu Jingbin se quedaron allí, no muy lejos, intercambiando miradas de impotencia. Podían ver la sorpresa en los ojos de los demás. ¿Quién o qué era esa bestia celestial en forma de tigre? ¿No se suponía que iban a tener su prueba final? ¿Por qué Xueotian era tan cariñoso con ella, diciendo que no se habían visto en 20 años? Xueotian sonrió amargamente y dijo, por desgracia, es mi culpa que no tenga la capacidad de permanecer a tu lado. Si no es porque Tianer se está casando, me temo que él no te permitirá regresar, para reunirte con nosotros, padre e hija. Cuando la bestia celestial escuchó las palabras de Xueotian, sus ojos se oscurecieron levemente. Levantando una pata delantera, suavemente la colocó sobre el hombro de Xueotian. Lo siento, Tian, nunca podré traicionar a Shifu. Él me ha dado mi vida, especialmente desde que Shifu lo hace por las vidas de todos en el continente ilimitado. ¿Cómo podría dejarlo? Xueotian asintió con la cabeza y dijo, lo entiendo. A menos que alguien pueda derrotarlo en el futuro, de lo contrario, nunca podrás ser libre. Solo podemos depender de todos ustedes guardianes y de su propia fuerza de voluntad por el momento. Felia, estos dos jóvenes frente a ti ahora, ambos aman a nuestra hija, ya has visto su actuación en las primeras 9 rondas. En esta 10ª ronda, tenerte como juez será lo más justo, y tú eres la única que tiene la calificación para tomar la decisión final. La mirada de Felia se volteó hacia Sogweikin y Wu Jingbin, que estaban allí de pie aturdidos, en estado de shock. Xueotian había usado su energía celestial para ocultar su conversación con ella, y todos los presentes habían escuchado sus palabras. Esta bestia celestial frente a ellos era en realidad la madre de Tianer, y parecía que venía de otro lugar secreto. Todo lo demás a un lado, el hecho de que ella fuese la madre de Tianer ya los había dejado a todos sacudidos. Incluso el rey tigre y el rey león nunca habían oído hablar de la existencia de Felia, y mucho menos la habían visto antes. Felia dirigió su dulce mirada hacia Wu Jingbin y Sogweikin, asintiendo ligeramente con la cabeza. No está mal, no está nada mal, ambos son jóvenes sobresalientes. Ya he visto sus esfuerzos en este momento. De hecho, ya tengo una opción en mi corazón, pero si tuviera que decirlo de esa manera, ninguno de ustedes pensaría que es justo, ¿no? Entonces, déjenme darles esta prueba final. Felia realmente había dicho que tenía su propia elección en su corazón. Al escuchar esas palabras, los corazones de Sogweikin y Wu Jingbin se saltaron un latido. Esa era su posible futura suegra frente a ellos. Mientras cualquiera de ellos obtenga su aprobación, esa será la mitad de la batalla ganada. Por desgracia, ¿quién podría saber cuál era su elección en este momento? La palabra rey en la frente de Felia se hizo más brillante, y ella sonrió débilmente antes de decir, solo soy un tigre entrópico infernal, y para ser más precisos, no soy del todo de este mundo. Pueden contarme como una bestia celestial de la etapa Dios celestial. Así que tengan cuidado. N/T. Si algún alma caritativa ha estudiado termodinámica y sabe lo que es un infierno entrópico, con gusto puede pasar a los comentarios e ilustrarnos. Etapa Dios celestial. Esas 3 palabras fueron como un martillo de batalla, estrellándose contra los ya aturdidos Sogweikin y Wu Jingbin, haciendo que sus cuerpos se apretaran en estado de shock una vez más mientras su espíritu entraba en un estado alerta. En el costado, las caras del Rey León, el Rey Tigre e incluso el Emperador Celestial 6 Supremo eran graves. Sin importar quién era, sabían que habían subestimado severamente a la montaña celestial de la nieve. Especialmente Lon Shilla, cuyos sentimientos eran los más fuertes. De la conversación entre Xueotian y Felia, él pudo escuchar que detrás de esta Felia, había otra persona con la que incluso Xueotian no se podía comparar. El maestro de una bestia celestial de la etapa Dios celestial, ¿qué clase de existencia era esa? Por un instante, Lon Shilla cayó en un trance aturdido. Justo en ese momento, tanto Sogweikin como Wu Jingbin sintieron de repente que el aire a su alrededor se retorcía y se deformaba, ya que todo se volvió ilusorio sobre ellos. Al instante, los dos entraron en un extraño estado. Todo a su alrededor parecía desaparecer mientras tenían su visión nublada. En cuanto al resto de los presentes, todo lo que pudieron ver fue una tenue capa de color gris negruzco envolviendo a los dos jóvenes, sin embargo, no había una poderosa aura-presencia. Lo único que podían ver era el brillo repentino en los ojos del tigre entrópico infernal. Todo sucedió tan rápido y de repente, y Sogweikin sintió como si su alma estuviera siendo destrozada. El dolor violento en su alma no fue menor que en el momento de la fusión de las líneas de sangre durante su tiempo en la montaña del espíritu de fuego. Afortunadamente, ese dolor no duró mucho tiempo, solo unos segundos. De repente, la presión disminuyó, y Sogweikin se sorprendió al ver que había aparecido en otro lugar. Eso era un bosque denso y espeso.
Todo parecía tan real, y no había indicios de si eso era una ilusión o la realidad, aunque todas las señales apuntaban a lo último. Justo en ese momento, Sogweikin de repente se dio cuenta de que su entorno se había oscurecido. Sin embargo, su corazón se sorprendió al darse cuenta de que esa oscuridad era causa de él mismo. Inconscientemente, miró hacia abajo, y se sorprendió por lo que vio. Se dio cuenta de que ya no era humano, sino un gigante tigre de tono negro. Cuando se miró a sí mismo, de repente su visión abandonó su cuerpo, elevándose en los cielos, dándole una vista de pájaro hacia abajo. Era un enorme tigre, completamente negro y sin un segundo color. Sus ojos rojos inyectados en sangre eran fríos y feroces, con una longitud corporal de más de 8 metros de largo. Su gran tamaño desmentía su cuerpo elegante pero musculoso, que parecía ser al menos de 3000 kg de peso más. La palabra rey en su frente era negra, pero de alguna manera, era una sombra diferente de su pelaje negro, más negra y oscura, como la niebla alrededor de la luna. Lo más extraño era su cola y en comparación con los tigres comunes, su cola era mucho más larga, de pie hacia arriba en el aire, hecha de varias articulaciones de hueso que terminaban en un gancho gigante que brillaba con un brillo aterrador. Dios demonio tigre oscuro. Mientras continuaba mirando desde arriba, Sogweikin sintió que se le encogía el corazón. Finalmente entendió lo que estaba viendo, el dueño original de su línea de sangre. El enorme bosque había estado lleno de vida, pero tan pronto como el dios demonio tigre oscuro liberó su aura, toda el área se volvió helada y silenciosa, su energía maligna se extendía locamente en todas las direcciones. Al instante siguiente, el dios demonio tigre oscuro pareció sentir algo, su mirada se volteó hacia algo a lo lejos, sus ojos inyectados de sangre se llenaron de fría intención asesina y poderosa sed de sangre. Muy rápidamente, la perspectiva de la visión de Sogweikin siguió al dios demonio tigre oscuro para ver a un hombre humano y un hombre que en realidad estaba volando. Tenía una cabeza de cabello largo azul, y sus hermosas facciones eran más que suficientes para hacer que cualquier hombre sintiera celos. En sus manos, se levantó un tridente brillante, que derramaba una luz brillante por todas partes. Al mismo tiempo, ese hombre parecía haber descubierto la existencia del dios demonio tigre oscuro, y una luz azul salió de su frente, mientras que el tridente dorado en sus manos también se iluminaba aún más. La poderosa aura causó que Sogweikin sintiera un sentido de aversión y miedo. No podía sentir cuán poderoso era en realidad ese hombre, pero las reverberaciones de energía a su alrededor eran tan grandes como los océanos, como si estuviera a punto de devorar el entorno en todo momento, pero su cuerpo parecía estar lleno de vitalidad y vida pura. Negro, 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 rojo, negro, rojo, rojo, rojo. 9 anillos de luz se levantaron por debajo de los pies del joven hermoso, rodeando su cuerpo. El hombre y el tigre se enfrentaron, y la tensión aumentó cuando una batalla parecía inevitable. Observando desde un costado, Sogweikin solo podía sentir que su propio corazón comenzaba a llenarse de sed de sangre, como si estuviera a punto de convertirse en el dios demonio tigre oscuro. La pelea entre los dos estalló casi en el instante siguiente, pero Sogweikin ya no podían ver con claridad. Su velocidad era demasiado rápida, luces multicolores brillaban sin parar desde el cuerpo del joven, y el dios demonio tigre oscuro era igual de rápido, su aterradora fuerza y su energía ilimitada se estrellaban contra los ataques de su enemigo. Muy pronto, sus enfrentamientos habían destruido todo a su alrededor. De repente, Sogweikin vio una capa de luz gris surgir alrededor del dios demonio tigre oscuro. Él instantáneamente lo reconoció, porque era la guardia del dios demonio, que una vez había usado antes. Luego, vio un sinnúmero de arcos de relámpagos y una vista repentina pero familiar, el relámpago del dios demonio oscuro que lo había salvado varias veces. Sin embargo, en comparación con el suyo, el relámpago que acaba de salir del cuerpo del dios demonio tigre oscuro, no era un solo rayo, sino miles de ellos atacando desde diferentes direcciones hacia el joven. Lo que siguió a continuación fue un resplandor repentino en el gancho de la cola del dios demonio tigre oscuro, seguido de un terrorífico estallido de energía, lanzando un poderoso ataque ofensivo, y en la repentina embestida de ataques, el apuesto joven casi no pudo asumir todos los ataques. Aunque el nivel de cultivo y el poder actual de Sogweikin no le permitieron ver todos los detalles de esta pelea, y por lo tanto no pudo determinar quién estaba teniendo la ventaja, eso no le impidió sentir su sangre hervir de emoción. Era como si pudiera ver su futuro frente a él, y juró que un día llegaría a ser tan poderoso como ellos. En ese momento, de repente vio que el dios demonio tigre oscuro se convertía en un color gris similar a la energía que había salido de su cola. Era una luz gris cristalina que se extendía por todo el campo de batalla. Al ver ese color, Sogweikin de repente se acordó de una palabra similar rey, del mismo color. Un escalofrío le recorrió la espalda y todo su cuerpo tembló. Instantáneamente, recordó que todavía estaba en una ilusión.
Toda esta escena era creada por el tigre entrópico infernal Felia. Desgraciadamente, al instante siguiente, el dios demonio tigre oscuro había perdido de repente y perdió ante el tridente del apuesto joven. Soulwaking sintió una fuerte sensación de dolor abrumarlo. Mientras miraba al dios demonio tigre oscuro tropezar y vomitar grandes bocados de líquido gris, deseaba poder correr hacia adelante y aceptar el golpe en nombre del dios demonio tigre oscuro. Por desgracia, no podía. Otra luz verde salió del joven, envolviendo al dios demonio tigre oscuro. Sin embargo, justo al mismo tiempo, él levantó bruscamente la vista, la luz atenuante en sus ojos repentinamente destelló con un brillo repentino. El dolor y el agotamiento en sus ojos desaparecieron, y la niebla gris se volvió negra, todo su cuerpo se había vuelto como una nube gris que se abalanzaba sobre el joven. La velocidad era increíblemente rápida, incluso más rápida que en toda la pelea anterior. Sin embargo, en el instante en que se abalanzó, el gancho de la cola arremetió y una luz brillante apareció entre él y el apuesto joven. Una intensa luz negra estalló, convirtiéndose rápidamente en un agujero negro de 3 metros de radio. ¿Qué fue eso? Soulwaking miró en estado de shock ante lo que tenía delante. De repente, él entendió. Eso negro no era la oscuridad como pensó primeramente, sino el tiempo. De hecho, era una habilidad de atributo tiempo. Casi simultáneamente, Soulwaking escuchó un grito desgarrador, y rápidamente se apartó de sus pensamientos para regresar al campo de batalla, solo para ver 2 rayos de luz púrpura azulada brotar de los ojos del joven, estrellándose contra la capa de luz negra grisácea protectora alrededor del dios demonio tigre oscuro, destruyéndolo instantáneamente. Ese joven era realmente poderoso. Incluso sorprendido por la actuación del dios demonio tigre oscuro, logró lanzar un contraataque de ese tipo. Sin embargo, un extraño espectáculo sucedió en el segundo siguiente, y los ojos de Soulwaking casi se sobresaltaron en sorpresa tan pronto como la escena cambió frente a él. El bosque parecía haberse desvanecido, reemplazado por una masiva arena redonda. Su verdadera sorpresa llegó cuando vio las 2 partes en el escenario de la arena. ¿Qué era eso? Un niño de 6 años y un tigre negro de 1,5 metros de longitud. ¿Esto es? Soulwaking no era tonto, pero incluso él se sorprendió por un momento, con su mente en blanco. Después de un momento, finalmente se recuperó a sí mismo y la comprensión se apoderó de él. Ese era el joven guapo y el dios demonio tigre oscuro que habían estado luchando antes. De alguna manera, se habían convertido en su yo juvenil otra vez. Inmediatamente, Soulwaking se dio cuenta de que la habilidad que el dios demonio tigre oscuro había desatado, al formar ese enorme agujero negro, tenía que ser una habilidad de atributo tiempo que los obligaba a reencarnarse en sus yo más jóvenes. Aún más, supuso que era porque el escudo protector del dios demonio tigre oscuro había sido destruido, de lo contrario aún se mantendría en su forma original para enfrentar a la forma infantil de su enemigo y uno podría imaginar la facilidad de la victoria entonces. Esa habilidad era realmente increíble, no solo por su fuerza, sino también por lo extraña que era. Por desgracia, el dios demonio tigre oscuro no había esperado que las cosas progresaran de esa manera. Bienvenido a la arena de vida y muerte. Esta será una pelea a muerte, y solo un único superviviente podrá abandonar esta zona espacial. Comience la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Comiencen. Una voz extraña resonó, reverberando a través de esta nueva y extraña zona espacial. En el instante siguiente, comenzó la nueva lucha con las 2 formas jóvenes. Para Soulwaking, esta era una pelea sin suspenso en absoluto. Podía adivinar fácilmente al vencedor. Después de todo, incluso si ambos lados se transformaban en sus estados juveniles, el joven dios demonio tigre oscuro debería ser mucho más fuerte que un simple niño de 6 años, ¿verdad? Por desgracia, muy rápidamente, Soulwaking se dio cuenta de que estaba terriblemente mal. El niño de 6 años realmente logró esquivar ágilmente los ataques del dios demonio tigre oscuro. Una vez. 2 veces. Y de repente, había una caja negra en las manos del niño. Un suave sonido mecánico, y la caja negra se levantó lentamente. Su Ocean relámpago del dios demonio oscuro salió disparado, solo un pequeño rayo mucho más débil en comparación con las olas de miles que había disparado en su forma adulta. Por desgracia, al mismo tiempo, estalló un nuevo crack resonante que dio un zumbido intenso. 16 líneas de luz negra se escupieron desde la caja negra en las manos del niño, volando rápidamente. ¡Boom! La primera explosión fue el relámpago del dios demonio oscuro. Incluso disminuido, su poder explosivo era realmente asombroso, rompiendo al menos 6 de las líneas de sombras negras y haciéndolas girar en varias direcciones. Sin embargo, las 12 líneas negras restantes continuaron disparándose hacia el dios demonio tigre oscuro en el mismo instante.
de una serie de sonidos de impacto amortiguados, y el dios demonio tigre oscuro se congeló en su lugar. Grandes nubes grises salían de su cuerpo, cada una haciendo que su cuerpo temblase ligeramente. Sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de dolor e incredulidad. El apuesto joven abrió la boca para hablar. Durante toda la larga batalla entre el hombre y la bestia, esta era la primera vez que Zhao Weiqing escuchaba palabras. Mis disculpas, de hecho, has sido un oponente digno. Debo admitir que de todas las bestias espirituales que he visto, eres la más astuta y traicionera, tal vez la más inteligente. No solo tienes una fuerza tan formidable, sino también ese cálculo, estrategia y planificación de batalla. No es de extrañar que puedas sobrevivir hasta ahora, incluso como un dios demonio tigre oscuro que ataca. Creo que se te consideraría un rey entre toda la tribu del dios demonio tigre oscuro, por muy pocos que sean. Debo admitir que en términos de planificación y control, he perdido terriblemente. Subestimé demasiado tu fuerza, y mi exceso de confianza me permitió pasar por alto la posibilidad del peligro. Desafortunadamente, la suerte hoy no estuvo de tu lado. Debo decir que incluso si tengo 6 años, pude no haber perdido ante ti, pero sigo siendo confiado porque soy un discípulo de la secta Tang. Pero aún más importante, a pesar de que tu habilidad de atributo tiempo es extremadamente poderosa, no fue capaz de restringir mi herramienta espiritual. La ballesta piadosa suya se convirtió una vez más en la clave de mi victoria. Cuando tú y yo volvimos a la infancia y llegamos a esta extraña zona espacial, tu derrota ya estaba destinada. Pero admitiré que eres un enemigo digno de respeto. De hecho, un poderoso oponente. Diciendo eso, el apuesto joven le dio al dios demonio tigre oscuro una ligera reverencia, expresando su respeto. Al mismo tiempo, el dios demonio tigre oscuro también pareció entender lo que se le había dicho, dándole al joven una mirada de odio y un último rugido involuntario. Sus ojos inyectados en sangre parecían brillar con fuego, como escupiendo llamas. De repente, el joven se estremeció, como si hubiera entendido algo de la mirada del dios demonio tigre oscuro. Su rostro palideció, y finalmente dijo: bueno, parece que mi suerte realmente ha sido excelente. Adiós.